Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados Extra, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan estos jugadores designados, presentados a ustedes por High Impacto, seguro salud gratis para toda la familia. Originamos hoy jugadores designados desde los espectaculares estudios de Seminario Argentino Miami, justamente en la Ciudad del Sol, desde donde vamos a hablarles del partido Inter Miami, que Inter Miami ha perdido 0-1 frente a el equipo de Los Ángeles. Y para eso le damos el saludo a Jaime Bernal, quien nos acompaña desde Miami también. ¿Cómo estás, Jaime? Javier, un saludo. Espero que estés muy bien por allá, en Sí. un hermosísimo lugar como los estudios de Semanario Argentino, a quien agradecemos nuevamente por tenernos aquí con ustedes. Aquí lo bueno es que siempre que uno llega a los estudios Semanario Argentino Miami, siempre lo reciben a uno con mate y facturas, hermano. Es espectacular. La próxima tengo que ir. Para que lo hagamos un día. Pero bueno, Jaime, ha caído derrotado Inter Miami en su visita a Los Ángeles. Muchísimas cosas para comentar, pero en estos días que hemos estado hablando tanto de eclipses y de astros, va a ser necesario que muchos astros se alineen para que Inter Miami pueda superar esta fase sobre Los Ángeles. Sí, efectivamente, creo que el resultado, si bien no es muy complicado de remontar, sí tampoco es muy favorable, no solamente porque se pierde Javier, sino porque en CONCACAF aplica una norma, que después vamos a hablar seguramente de este tema, que es la del gol visitante, Sí. y Inter no marcó. Un equipo que suele marcar como Inter Miami esta vez se fue en 0, y eso le puede complicar su futuro en la CONCACAF Champions League. Pero antes del partido que jugara, o a la visita de Inter Miami al LAFC, se jugaron otros partidos de las llaves de CONCA Champions. El primero de ellos, Club América, que enfrentó a Cruz Azul en el Estadio Azteca con un 0-0. Sí, efectivamente, un partido que terminó sin goles. Javier, recordemos, jugaron en el Estadio Ciudad de los Deportes, Sí, tienes razón. ya que en este momento el América, el Azteca, está en reparación, justamente. Sí, efectivamente. Sí, estaba comentando Jaime que el Estadio Azteca está en reparación y que el partido de ida se jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde han empatado 0-0 América y Cruz Azul en un partido, Jaime, que pues dejó un poco pensativo sobre el nivel de los clubes en este momento. Sí, la verdad, en general, el nivel de estos cuartos de final, de los 4 partidos, no fue el más óptimo. Diría incluso que justamente ese duelo del que acabamos de hablar, que el América Cruz Azul fue quizás el nivel un poco más alto, pero los otros 3 partidos, el de América, que ya lo vimos, América Cruz Azul, también el de Vancouver, el que estuvo Tigres, en fin, no fueron partidos demasiado llamativos. Dejaron un poquito mucho que desear para la afición lo que se vio en estos juegos de ida de los cuartos de final, también teniendo claro que justamente los duelos de vuelta, aquí vemos el Galaxy que empató sin goles con Tigres, también un partido flojo con pocas opciones de gol, teniendo claro que los juegos de vuelta es los que definirán a los equipos que pasan a las semifinales, y seguramente ahí sí no habrá nadie que salga a especular, tendrán que salir por el resultado todos los equipos. Llama la atención de este partido de Los Ángeles contra Tigres, que Tigres ha disminuido el nivel de una manera un poco significativa, ¿no? No es el mismo Tigres sólido que vimos en otras campañas, en la MX, en la Conca Champions. Efectivamente, y coincide además también con un bajón en el Galaxy, Javier, que no ha podido ganar todavía en MLS, el actual campeón, no ha podido ganar en la liga, y Tigres, como bien lo dices, está en un momento como de transición. Creo que ha pegado muy fuerte que esta temporada ha estado ausente la gran figura del equipo en los últimos 7, 8 años, que ha sido André Pierre Gignac, el jugador francés de la selección francesa que vino a jugar al fútbol mexicano, y que creo que es una pieza fundamental y sobre todo el líder dentro y fuera de la cancha. La otra serie que también se disputó y que también terminó fue los 3 partidos quedaron empatados 1-1. Vancouver contra Pumas. Visitó el equipo
el equipo de la ciudad universitaria visitó Vancouver y fue un empate final 1-1. Efectivamente empezó ganando con un gol de Brian White, un muy buen jugador, un error del arquero Alex Padilla, un arquero que estaba en el Athletic de Bilbao, pero de padres mexicanos, cometió un error en la salida de un tiro de esquina, con eso se fue a Vancouver, pero sobre el final del partido, el panameño Carrasquilla, de Alberto Carrasquilla, marcó el empate, un exjugador de MLS, recordamos que hizo parte del Houston Dynamo, que justamente venció hace un par de temporadas en la final de la US Open Cup al Inter Miami. Ese es uno de los jugadores que le hace falta a Inter Miami, a Alberto Carrasquilla. Qué bien que le caería esto. Y vamos a hablar de una polémica que hubo en el partido de anoche al volver de la pausa. Vamos a ir al primer segmento de comerciales, pero al volver de la pausa vamos a hablar porque hubo un jugador que cometió una infracción clara que incluso fue revisada por el VAR, pero que no termina siendo expulsado. De esto vamos a hablar al regresar en Jugadores Designados. Estamos en la compañía de Jaime Bernal, Javier Rodríguez desde los estudios de Semanario Argentino Miami. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Te preocupa el alto costo médico? High Impacto te ofrece un seguro de salud gratis. Escanea el código en pantalla. Pagamos médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. Todo sin costo para ti. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Tenemos agentes expertos en cobertura de salud en tu idioma. Llámanos ya. Designados, traído ustedes por High Impacto, originando hoy desde Semanario Argentino Miami Studios en la ciudad de Miami. Me acompaña Jaime Bernal. Jaime, vamos a hablar del partido que se jugó por la CONCACAF Champions Cup entre LAFC 1, Inter Miami 0. Sí, Javier, efectivamente, un partido, digamos, donde comenzó mejor Inter Miami. El primer tiempo fue ligeramente superior, si bien no hubo muchas opciones de peligro, fue superior Inter Miami que el equipo de Los Ángeles, con pocas opciones claras, como repito, durante el partido, pero sí fue superior Inter Miami en ese primer tiempo. Y una segunda parte donde el equipo perdió un poco el rumbo, termina recibiendo un gol en una jugada que, como ya vamos a hablar después del autor del gol, que es Nathan Ordaz, un jugador salvadoreño de origen salvadoreño estadounidense. Un buen gol que hace Ordaz, pero no debe haber contado porque este jugador no debe haber seguido jugando el partido desde el minuto 25. Sí, y el problema fue que en una jugada da un doble golpe con la mano extendida, incluso en la primera parte de esta acción, golpea en el cuello a Maximiliano Falcón, ocasionando naturalmente un llamado del VAR, que era un llamado no para que considerara la tarjeta amarilla, sino para que estudiara la posibilidad de la tarjeta roja como una agresión. ¿Cómo viste tú esa jugada? Sí, efectivamente, Javier, es que si el VAR no llama al árbitro, puede uno culpar a la gente del VAR, pero si el VAR llama para que revises, él ya había amonestado al jugador y él llama y justamente le pide que revise la acción porque le dice, aquí puede haber algo más. Esto sí ya es responsabilidad del árbitro y una falta de desconocimiento del reglamento, porque está claro que una agresión sin pelota, así no le haya pegado demasiado fuerte, es causa de expulsión y en este caso no lo hizo el árbitro. Causó un intercambio entre Javier Mascherano en la rueda de prensa y uno de los periodistas presentes en Los Ángeles. Escuchamos lo que decía Javier Mascherano. Sí, obviamente que lo ideal, de acuerdo a cómo es la competición, anotar fuera de casa te da una ventaja. No lo pudimos lograr, pero bueno, es lo que es, ya eso no lo podemos cambiar. En cuanto a la derrota, sabía que tarde o temprano iba a llegar y nada, lo más importante es poder recuperarnos, tratar de, obviamente ahora de pensar en el domingo en Toronto y a partir de eso después el miércoles que viene en hacer un buen partido, ganar el partido y que nos permita pasar la eliminatoria.
También se refería a Javier Sí, Mascherano obviamente que lo a la ideal, disputa. sí, obviamente que lo ideal, Ujú. de acuerdo a cómo es la competición. Sí, decíamos que en la rueda de prensa Javier Mascherano también tuvo un encuentro con uno de los periodistas que un poco cuestionó la gravedad de la falta que comete Ordaz frente a Maximiliano Falcón. Y eso decía Javier Mascherano en la rueda de prensa. ¿Qué tú crees que fue la influencia de la tarjeta amarilla que le sacaron a Nathan Ordaz cuando fue una pequeña jugada muy disputada que el árbitro fue ¿Pequeña? al árbitro? ¿Te pareció pequeña? Bueno, una jugada que fue al VAR el árbitro y que fue obviamente ¿Y qué opinión tenés vos? que fue una decisión. ¿Está bien la decisión? Eso quería preguntarles de él. Te pregunto a vos. ¿Qué Para mí, opinás? para mí que simplemente el árbitro. No, ¿qué opinás? Al final hay una situación Son- donde todos las vimos, Claro. ¿no? Sí, es Digamos, obvio. esto no es subjetivo. No es subjetivo, es Esto no es simplemente va al subjetivo, VAR. esto es objetivo. Cuando vos pegás a un rival sin el balón, ¿qué es? ¿Qué es? Agresión. ¿Y qué es una agresión? ¿Qué es? ¿Qué corresponde? La tarjeta. ¿Qué tarjeta? ¿Qué color? La roja. ¿Eh? No, Amarillo. no. ¿Qué color? La tarjeta la que sabemos que es para la roja, obviamente. Listo. Esto es claro. Al final no es una cuestión de interpretación. Claro. Acá no hay interpretación. ¿No? Lo dejo para ustedes, que son los que opinan. Yo trato de de planear un partido y tratar de darle herramientas a mi equipo. Pero ustedes que lo ven de afuera y que opinan, estaría bueno que opinen también. Y te aclaro, no. Agresión sin balón es roja. Acá, en China y en la Luna. Así es Jaime. Vamos a opinar, nos pide Mascherano que opinemos. Te voy a ofrecer mi opinión. Hay jugadas que cambian el destino de un juego irremediablemente y esta es una de ellas. El hecho de que el que termina siendo el jugador que, vamos a decirlo, es uno de los jugadores que hace mucha diferencia en el AFC, que anota el gol, que gracias a la presión que estaba realizando sobre Inter Miami, le permite jugar al equipo con 11 jugadores cuando debería Inter Miami probablemente estar enfrentando este partido con 10 de parte del rival desde el minuto 25, hace una gran diferencia. Entonces me parece que es un reclamo muy justo de parte de Javier Mascherano. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Coincido plenamente, Javier. Lo dije justo antes de la intervención de Mascherano. Una agresión sin pelota, así sea un intento de agresión, no solamente, y en este caso fue agresión, es causal de tarjeta roja de expulsión. Y a mí no me gusta en general cuando los técnicos culpan al árbitro, eso, pero como bien lo dices, esta es una jugada demasiado trascendental en un partido y en un momento clave, porque si esto pasa al minuto 85, pues tú dices, bueno, el partido está 1-0, faltaban 5 minutos, pero esto fue al minuto 25 del primer tiempo. Puede haber cambiado completamente el destino del juego. La expulsión de Nathan Ordaz, que como bien lo dices, además es un jugador que se ha convertido en la grata revelación del LFC en el comienzo de esta temporada. Bien, también se le indagó a Noah Allen, el fantástico defensor de Pembroke Pines, Florida, sobre esta situación de la posible roja para Ordaz y esto manifestó tras el partido. Yeah, I mean, look, we had belief at half. You know, we came out. I felt like we started off okay. We just, again, we had a lapse of concentration. And you know, regarding the red card, you know, I don't really know. I don't really have a comment on that. Honestly, it's not for me. I mean, yeah, they're a good team. They have a great coach. The atmosphere was great today, and you know, we're never going to underestimate an opponent, especially LFC, a big club, and they have great players, and you know, they have full respect of all of us. But we're going to go for the win on next Wednesday. Noah Allen habla con la corrección política que caracteriza a un capitán de un equipo. No tengo comentarios sobre la tarjeta roja. Una gran atmósfera, todo políticamente correcto, pero habla también, destaco de esta entrevista con él que tiene una madurez que definitivamente ha adquirido con el paso de las últimas 2 temporadas y que lo tiene siendo uno de los capitanes del equipo, Jaime.
no solamente la madurez que ha mostrado fuera de la cancha, como bien lo acaba de demostrar con sus palabras, sino la madurez que ha demostrado en los últimos partidos y en general esta temporada, Javier. Creo que desde final de temporada con Martino y lo que ha sido el inicio de esta temporada con Mascherano, Noah Allen ha demostrado tener la capacidad para ser un jugador clave en Inter Miami, un jugador que simplemente era un jugador de la academia, que era alternativa, se ha convertido en un jugador que puede ser pieza muy importante de este equipo. Jaime, estamos originando hoy para todo Centroamérica, el Caribe, para todo el sur de la Florida y para quienes nos siguen en el mundo entero a través de las redes sociales, jugadores designados desde los estudios de Semanario Argentino Miami. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar de la situación del gol visitante porque esto puede condicionar el futuro de Inter Miami en esta CONCACAF Champions Cup. Ya volvemos. Somos High Impacto, una organización no lucrativa localizada en Broward. Ofrecemos gratis cuidado de salud mental, ayuda con el copago de tus medicinas, búsqueda de vivienda y referidos de trabajo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Vamos a tu casa o trabajo para que te inscribas. O también por teléfono. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Llámanos ya. Cuatro amigos que crean talento, nada que ver, 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 pero igual te encontrás, charlando de todo, no te vas a escapar. Designados originado hoy desde Semanario Argentino Miami Estudios en la ciudad de Miami con Jaime Bernal, nuestro jugador designado. Saludamos a toda la audiencia que nos sigue en Trivisión, Centroamérica, el Caribe, a toda la audiencia de Sam TV, de Fan Network TV. Jaime, hay un hecho significativo, un hecho mayor con la derrota 0-1 de Inter Miami en su visita a Los Ángeles, y es el tema del gol visitante. El hecho de que Inter Miami no haya podido anotar lo pone en una situación en que no solo tiene que ganar en la vuelta el próximo miércoles en Chase Stadium, sino que además debe evitar que le anoten un gol. ¿Cuál es la situación que tú ves para el equipo bajo esa coyuntura? Sí, Javier, lo hablábamos ayer mientras veíamos el partido y después del encuentro, lo grave que no haya marcado Inter, porque en este torneo el gol visitante tiene la regla del gol que vale doble. Es decir, en caso de un empate, si el LFC empata a un gol o a 2 goles con el Inter Miami, el equipo clasificado será el LFC, o con el 2-1 perdiendo o el 1-0 en contra. Esto con el 2-1 o 3-2, o dependiendo de si marca gol el LFC, porque vale doble el gol visitante. Sí, esto condiciona mucho y sobre todo, como bien decías tú, porque el Inter es un equipo que suele recibir gol. Claro, esto lo que implica es que por cada gol que marque el LAFC en su visita a la ciudad de Miami, tendrá que ser 2. Tiene que hacer 2 Inter Miami en Chase Stadium. Y acá hay una preocupación que tengo, y ya ahorita les vamos a escuchar a lo que dijo Javier Mascherano en la rueda de prensa tras esta derrota. Lo que a mí me preocupa es que Inter Miami históricamente es un equipo que casi siempre anotan goles. Es bien extraño que logre sacar el clean sheet, como se dice en inglés, el arco Inter Miami, porque a pesar de que haga 1, 2, 3 goles, siempre le anotan goles, y eso es un gran reto que tiene. Escuchemos un poco lo que dijo Javier Mascherano al respecto. Sí, obviamente que lo ideal, de acuerdo a cómo es la competición, anotar fuera de casa te da una ventaja. No lo pudimos lograr, pero bueno, es lo que es, ya eso no lo podemos cambiar. En cuanto a la derrota, sabía que tarde o temprano iba a llegar y nada, lo más importante es poder recuperarnos, tratar de, obviamente ahora de pensar en el domingo en Toronto, y a partir de eso después el miércoles que viene en hacer un buen partido, ganar el partido y que nos permita pasar la eliminatoria. Oye, Jaime, ¿sabes que en las imágenes que se publicaron en redes sociales tras el partido se vio extremadamente disgustado a Messi saliendo del estadio en Los Ángeles? Y muy importante, también se le vio un poco, ¿cómo decirlo?
poco cooperativo, ¿no? Como intentando hacer su propio juego durante el... Comentamos en varias oportunidades que en jugadas donde tenía la oportunidad de abrirle por la derecha a Fafá Fico, esto no ocurría. ¿Cómo viste el desempeño de Lionel Messi ayer? Sí, no fue una noche brillante de Messi y en general del Inter Miami, Javier. Es que no tuvieron, si uno detalla el partido, fueron muy escasas las opciones de gol que tuvo el equipo. Fue muy plano, por decirlo así. Se jugó muy lento. Me parece que no hubo un buen partido de, por ejemplo, Segovia, que es un jugador que imprime mucho al equipo, no hizo un buen partido. El equipo realmente fue muy plano. Olvidaron un poco, como bien lo dices, a Ficó, que es un jugador que causa desequilibrio por la banda. Trataron de jugar mucho por el medio y creo que en eso también fue muy inteligente Cherúndolo, el técnico del LFC, en buscar eliminar las bandas en Inter Miami, que es un tema que hace bastante bien el equipo, de abrir muy bien el juego, hacerlos meter por el medio, y eso hizo que Messi, de alguna forma, en su desespero, tratara de hacer una jugada típica de él, de tratar de sacarse 4 o 5 jugadores, cuando muchas veces Messi lo que hace es juntarse con compañeros y buscar solución. Oye, ¿por qué crees que Mascherano insiste tanto en usar a Mascherano sino a Cremaschi como extremo? Él le ve la condición y nos sorprendió, Javier. Yo me acuerdo, los dos estábamos en esa rueda de prensa en el segundo o tercer partido de la temporada, cuando él dice que a él le gustaba verlo por la banda. Yo tampoco le veo mucho sentido, no porque Cremaschi no lo haga bien, sino porque tienes jugadores que lo hacen mejor. Sí, claro. Caso Robert Taylor lo demostró el fin de semana contra el Philadelphia Union en la MLS. Totalmente. Es un jugador experto que juega ahí siempre. El mismo Ficó lo hace muy bien como extremo. En fin, tiene otros jugadores que cumplen esa posición y es realmente su posición ideal. A Cremaschi lo está tratando de poner en esa posición, pero me parece sobre todo que no era el partido para poner a Cremaschi, ya que era un partido que se necesitaba conseguir un resultado importante sabiendo que eso no sería. Hace rato que están buscándole una posición a Cremaschi, nunca se encuentra. Bueno, se le preguntó a Oscar Ustari, quien se ha adueñado de la titularidad del arco de Inter Miami, sobre el problema del gol visitante, y esto respondía el portero argentino. Bien. Sabíamos que enfrentábamos a un gran rival, que tiene grandísimos jugadores. Bueno, se dio que les tocó terminar el primer juego de estos dos con una pequeña ventaja, así que hay que estar tranquilo. Sí, seguro. El gol de visitante también nosotros contábamos con eso cuando empezó el partido, cuando sabíamos que nos tocaba el primer partido de visitante. Lamentablemente no pudimos convertir, pero bueno, somos nosotros también fuertes en casa y creemos que podemos hacer un gran trabajo. Oye, antes de irnos a la tercera pausa, Jaime, te quiero preguntar, ¿es el equipo suficientemente fuerte en casa como para evitar que Los Ángeles FC le anote? ¿Has visto esta saga suficientemente sólida? En comparación a temporadas pasadas, sí, Javier, y Inter se ha demostrado desde la época de Martino ser un equipo muy fuerte en casa, pero el LFC tiene jugadores muy peligrosos y muy rápido en ataque, y sobre todo por las bandas, que muchas veces suele ser el punto débil del equipo, así que no deja de preocupar. Hubo un par de acciones donde ayer Maxi Falcón, que es un jugador muy sólido, se vio sobrepasado por la velocidad de los delanteros del LFC, y eso me preocupa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar vamos a hablar, para cerrar el programa, justamente con los dos jugadores que fueron titulares ayer en la defensa de Inter Miami en este partido que ha perdido en su visita a la ciudad de Los Ángeles. Ya volvemos a Jugadores Designados desde los estudios de Semanario Argentino Miami. We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Esquina Corrientes, la esquina del encuentro de Miami a Buenos Aires.
Estás viendo Jugadores Designados a través de Semanario Argentino, Miami TV, Trivisión y todas las plataformas de Fan Network TV. Uno de los balances negativos que deja para Inter Miami esta derrota en Los Ángeles es la pérdida de Sergio Busquets. ¿Por qué Sergio Busquets se va a perder el partido de vuelta? Sí, por acumulación de tarjetas amarillas en esta fase, ya cuando un jugador recibe doble amonestación, tiene que perderse el siguiente encuentro, eso lo deja por fuera del partido. Ya venía con acumulado Busquets de la serie previa y eso hace que no pueda estar presente en el partido del próximo miércoles en Chase Stadium. Una baja muy importante, sobre todo por la salida, la capacidad que tiene Sergio Busquets para darle manejo al mediocampo del Inter Miami. Oye, qué mala suerte que tiene Inter Miami en instantes decisivos en cuanto a pérdidas. Si recuerdas, en la final de la Open Cup también se perdió a Lionel Messi en un momento en que justamente era fundamental que Lionel Messi estuviera, y ahora Sergio Busquets realmente es una baja demasiado notable que es prácticamente imposible de suplir ni de cerca con Redondo, por ejemplo, que es uno de los candidatos a que venga, o con cualquiera de las otras opciones. Hablando de esa posición, Bright, el increíble Bright, ¿cómo juega de bien este jugador ítalo-estadounidense, Jaime? Sí, qué buen jugador, realmente creo que eso sí ha sido de las cosas que ha destacado Inter Miami desde mitad de la temporada pasada, Javier. El nivel de Yannick Bright es realmente sobresaliente. Hizo un gran encuentro mientras estuvo en el partido, salió ya faltando 10 minutos, yo creo que por una cuestión más que nada de cansancio, pero creo que es un jugador clave en el equipo y realmente que brinda mucho. Otra baja, y recuerdo, Javier, también hablando de esas bajas que mencionabas, es justamente Messi, que se perdió en la final de la US Open Cup. Recuerda que en partido de cuartos de final contra Rayados de Monterrey en la Conca Champions pasada, también Messi se perdió el partido de ida y jugado en Chase Stadium, y estuvo casi que la mitad por fuera del partido de vuelta porque apenas se estaba recuperando de una lesión. Ayer jugó con una defensa con Alba, que realmente Alba jugaba un poco más adelantado, más bien como un volante extremo. Allen, Falcón y Luján. Hablamos con Maximiliano Falcón justamente al término del partido y esto dijo. No, yo creo que por ahí teníamos que mover la pelota un poco más rápido. Tuvimos la pelota bastante, pero nos faltó ahí por ahí el último pase, ¿no? Ellos se defendían con los 11 detrás de la pelota, digamos. Por ahí no esperábamos que bajaran tanto, pero bueno, sabemos que nosotros cuando tenemos la pelota hacemos daño, tenemos muy buenos jugadores arriba y ellos creo que hicieron un partido inteligente en el cual, bueno, sacaron un resultado positivo para ellos. Bueno, hablemos un poco de qué es lo que le espera a Inter Miami. Este fin de semana juega por la MLS el domingo en casa, en Chase Stadium ante Toronto, y luego recibirá a Los Ángeles FC el miércoles también en su casa por el partido de vuelta. Sí, viene un partido contra Toronto que realmente no sabemos qué va a hacer Mascherano, si prefiere darle descanso a alguno de los jugadores titulares. El equipo no se juega nada importante, digamos que la temporada está empezando, es líder de la conferencia este. Si fuera yo, Javier, de Mascherano, daría descanso a alguno de los jugadores importantes y los guardaría para estar a plenitud en ese partido del miércoles, que sin duda el Inter Miami tiene que tener como prioridad ganar la Conca Champions. Muy preocupado por el tema del gol visitante, porque esto es una situación que va a tener que sortear Javier Mascherano. Se le preguntó a Gonzalo Luján, quien no se vio muy fino, déjame decirte, en la banda derecha. Se le pasó algunas veces, termina complicado y Falcón a veces haciéndole una cobertura al trabajo no tan eficiente que él estaba haciendo. Se pronunció también al final del partido y esto dijo. Creo que tal vez merecimos un poco más, fue un partido peleado. Pero como te digo, aprovecharon esa chance que ellos tuvieron y nada, ahora preparados para el partido el domingo y para lo que viene el miércoles que viene. No creo que nos afecte, venimos haciendo las cosas muy bien, era algo que tarde o temprano podía pasar, pero vamos a seguir por el mismo camino como lo venimos haciendo y intentar ganar todos los partidos. Todas las otras series de la CONCACAF Champions Cup están abiertas debido a que terminaron en empate, quizás con mayor ventaja para quienes lograron anotar como gol visitante, pero al fin y al cabo listas para que cualquiera de ellos sea
el que avance a la instancia de semifinales. Como lo hemos dicho anteriormente, Inter Miami, de avanzar, primero superando al AFC, se va a enfrentar al rival entre Vancouver y Pumas. Vancouver visitará Ciudad Universitaria la próxima semana, justamente en el partido de vuelta. Pues este es nuestro reporte de la CONCACAF Champions Cup. Jaime, gracias por habernos acompañado en este Jugadores Designados el día de hoy. A ustedes, Javier, y un saludo a toda la gente de Semanario Argentino Miami. Un saludo para todos y a ustedes les decimos gracias por haber estado con nosotros y nos volveremos a encontrar cuando nuevamente vuelva a rodar el balón en Jugadores Designados. Hasta la próxima. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados Extra, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.